Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top, que este mes estamos de aniversario. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, por este mes de aniversario vamos a estar sorteando una PlayStation 4, una Play 3 y una Nintendo Switch este 22 de junio. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram, el cual es donde se van a estar dando las indicaciones del sorteo como tiendatop.pe. Hola mi gamer, yo soy tu tío Dabres y hoy muestro mi colección. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Series X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Girón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Almar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y ahora seguimos entrevistando coleccionistas y acá me estoy con el tío Dabres. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Qué tal? Un placer tenerte por acá. Ya era hora que vengas. Sí, oye, qué bacán tu setup, ¿eh? Está genial, está increíble y tienes muchas cosas que mostrar. Una consulta, Dabres. ¿Cuánto tiempo ya llevas coleccionando? Un poco tiempo, la verdad, menos de un año será. Menos de un año. ¿Y qué te incentivó a coleccionar videojuegos? La Game Boy DMG creo que ha sido para mí, pues, recordar mi infancia. La de 4 pilas, yo nunca pude tener la Color, ¿no? O la Pocket, la que pude tener. Porque eran bien caras. Porque era cara. Las agentes en mi barrio tenía pues su Game Boy Color, Game Boy Pocket, y yo tenía pues mi ladrillazo de 4 pilas, ¿no? Quería comprar la consola, la conseguí y de ahí dije un jueguito, y de ahí iba viendo cositas y iba comprando. Ya, eso quiere decir que tu caballo de batalla es la Game Boy. Sí, pues, ¿no? Si un día tendría que vender todo, hermano, me quedo con esa Game Boy y llevo todo. Entonces, Dabres, vamos a pasar a ver tu colección. Bacán. Y vamos a empezar por este lado, mi brother Dabres. Qué bonita tu colección que tienes acá. Oye, y lo más importante es que tienes un orden y te mandaste a hacer tu mueble con tus lucecitas LED, pues, ¿no? Sí, de hecho, es que para los directos también, aparte que no solamente colecciono, sino hago contenido. Y básicamente mi colección es, pues, algo más explicativo, ¿no? Pues, informativo. Claro, y es importante tener el orden, pues, ¿no? El orden respectivo. Sí, me gusta que se vea, ¿no? No es una gran colección, pero pues de a poco, ¿no? O sea, vamos empezando recién. Sí, mira, acá tienes, bueno, tu PlayStation 1. Sí, esta es la versión Michi. Ah, ya. Sí, ahí está, miren. ¿No? También tienes ahí tu PSP en caja. PSP en caja. Sí. Luego tienes ahí un jueguito de Frogger, ¿no? Ese de acá, sí. Como tipo, de las Coleco. Como de las Coleco, ese sí, es bonito, este de acá. Me gustó muchísimo. De hecho, algo curioso es que yo sí los juego, o sea, yo sí me tomo el tiempo de jugarlo, sí. y no tenerlo ahí sin jugar. No soy de esos que coleccionan, que de hecho yo respeto mucho, pero por lo menos en mi caso yo sí me divierto con sí tienes tiempo para jugar. Tengo tiempo y sí le doy sus horas, sí le dedico, ¿no? Y aquí tienes, mira, la Family Computer, ¿no? La de los controles huesito, pues. Sí, ¿no? este de acá también fue pues bacán conseguirlo. De hecho me lo compré a Omar. Ah, ¿no? Ya. El de GameZone. A nuestro amigo de GameZone, un saludo para nuestro amigo. Claro, un saludo a mi bro Omar, espero que le esté yendo bien allá en los United. Pero ese me lo vendió, me lo gané en una subasta, de hecho, ¿no? Él lanzó una subasta y lo gané yo. ¿Qué es lo más recomendable para adquirir cosas a buen precio, pues, no? Subastas, sí. Feria. La gente mucho me maletea con la feria. Falta de agricultura.
Y luego acá tienes tu PlayStation 2 en caja con su mando, tienes también el control, miren ahí en su caja original. Pues la PlayStation 2 en caja. De hecho, no es americano, es japo, pero ya está liberado y todo. Y también le meto... Para insertar todo. Claro, acá jugué el Final Fantasy X nuevamente y fue pues nostalgia pura. Claro. Y miren, y por acá tienes tu Wii U, pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que tienes el robot. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga! El robot de Nintendo, sí, esto fue de verdad genial poder conseguir el robot, me gustó muchísimo. No lo tenía pues de chibolo, imposible tenerlo. No es el americano como me hubiera gustado, pero lo conseguí en Japón. Esto es curioso porque en el grupo de WhatsApp donde estoy en varios grupos, me escribieron y me dijeron, oye tío, estás buscando el robot, creo, por ahí vi que estabas publicándolo, y me lo ofreció. Y me lo ofreció en caja porque tenía 2. Y me dijo, hermano, si quieres te lo vendo. Y ese es lo bonito, creo yo, de hacer contenido, que hay gente que ve lo que haces y de alguna manera te apoya, te ayuda, ¿no? Y tienes comunicación con otros coleccionistas. Claro, pues, ¿no? y pasan información, datos. Eso lo conseguí mediante un grupo. Y luego tienes los accesorios. Los accesorios, eso me lo vendió el abuelo gamer. ¡Insinúa que soy viejo! Man. El gran abuelo gamer. El gran abuelo, Y esto lo conseguí, adivina por el sticker. Ya sé. Mi amigo, ¿qué tal vicio? Claro, ¿Qué tal vicio? No es coincidencia. Un saludo para Gustavo para ahí de Gustavo, ¿Qué tal vicio? está. Y a nuestro amigo Gonzalo también. Y este también ha sido de la zona de Yang, mi Wii U. La Wii U. Claro. Está funcionando. Obviamente operativo. Ya, mi tío Dabres, ¿y qué tenemos por acá? Bueno, por aquí tenemos el primer lente 3D creado por Nintendo. Esto de acá es curioso porque mucha gente cree que es el de la Virtual Boy, pero no, este fue el primer lente creado. De hecho, no fue lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero pues este fue el primero, ¿no? La innovación que de repente quiso hacer Nintendo para saltar al 3D. No fue algo muy relevante ni tuvo mucho éxito, pero pues aquí está, ¿no? Sí, porque no lo replicaron en el americano, pues, ¿no? Muy aparte de eso, porque no causó no causó mucha diferencia, ¿no? No se notaba mucho, ya que era pixeleado nada más. Ya. Y luego por acá tienes este juego de Dragon Ball, ¿no? Con las tarjetas, ¿no? Es el Attach. De hecho, me costó mucho conseguirlo. Esto también me lo vendió de GameZone el amigo Omar. Y viene con las tarjetas y todo. Sí, pues, ¿no? sí está completo. Ya le probé, ya le hice su video también. Está muy bueno. Me tomé el tiempo de jugarlo con el traductor, ahora con el aplicativo, ¿no? Para poder interactuar un poco más con el juego y poder divertirme, ¿no? Sí lo probé. Sí, está buenísimo. Y bueno, ahí tienes el Crash. Y luego acá tienes... Mira, este adaptador para la PC. Sí, es un parlante, ¿no? Es un parlante, sí. Es raro porque pues yo no sabía que existía. De hecho, esto me hace recordar mucho los MP4 de los 90, ¿no? Claro, que tú conectabas tu MP4 o tu iPod, ¿no? Ajá. Y con los parlantes. La iPod si tenías plata. Porque soy pobre, muy pobre. Y luego, mira, tienes acá un Pac Monster, ¿no? Sí, este de acá es de Pac-Man. Es de Pac-Man, un jueguito en 3D en la cual tú agarrabas y tenías que meter tu cabeza acá y veías mediante pues gráfica 3D acá adentro y jugabas, ¿no? Acá. Uy, está genial, bonito, ¿eh? ¿Y cómo la conseguiste, Esta de aquí la conseguí en Marketplace, por la tienda Toy and Beats me la vendió. Sí, buenísimo, me encanta esta consola. Que de hecho yo también le he comprado varias cosas, ¿no? Sí, Tiene buenas a cosas. veces tiene las cositas bien curiosas que pues sí me gustan, ¿no? Claro, y mira, y bueno, por acá tienes tu Nintendo Wii, tu mando de Xbox clásico. Saludo para amigos Siu Gamer acá. ¡Fanáticos! Está, mira, el mejor mando de la historia. Ahí está el mando, un ladrillo, ¿no? No, esta vaina a veces la tranco por mi puerta con ese. Es el mando cangrejo, la primera de la Xbox. De la Xbox clásica. Pues, claro, ¿no? Luego sacaron una más pequeña, pero esta pues no deja no deja de sorprender, ¿no? Claro. Y luego, bueno, tu mandito arcade de la Famicom. Sí, tienes el adaptador de la Game Gear para ver televisión, pues, sí, ¿no? También la compré en la zona Yang. De hecho es para el contenido. Me gusta mucho traer cosas raras, ¿no? Raras, ¿no? Periféricos raros, curiosidades, ¿no? Y luego pues por acá tienes tu Power Glove, pues el guante, de la Nintendo, pues, Nintendo, ¿no? sí. Que ahora vamos a pasar a ver un poquito. También tienes tu PC Vita. Ese de acá también la conseguí. Todo lo que yo compro, consigo, trato de conseguirlas así
ferias, todo. Se la compré en 220 soles. Uy, no lo puedo creer. 220 Sí. soles. De hecho, si notas bien... Y es el modelo FAT, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, es el modelo FAT. Si, por ejemplo, si notas, pues tiene medio marroncito por acá, como si la pantalla estuviera pues mal, ¿no? Pero en realidad no tiene nada que ver. No tiene, o sea, no tiene nada. Funciona muy bien y todo. Luego tienes acá tu mando arcade de Super Nintendo. Sí, sí, está acá. Este mando también que tienes por aquí. Sí, también es USB para la PC. Y luego, si pasamos por acá, ¿qué es ese el Bass Landing de PlayStation? Este de aquí es la caña de pescar de PlayStation. Yo la compré en caja, de hecho me gustó también poder probarla. Raro, un poco pues curioso, pero quería probarlo pues. Acá está. Claro, ahí está. Sí, normalmente he visto la caña de pescar suelta. En Sí. caja yo tampoco la he visto muchas veces, pero mira, acá está. Sí, para la PlayStation. Sí, con todo, compré más sus 2 jueguitos y tengo que hacerle su video ahora. El video también. Ya. Y luego también tienes ahí tu PlayStation 1. Sí, tengo eso, ¿Y mira. esto? ¿Qué es eso de ahí? Este es el TV Tuner para la Game Boy Advance, en la cual se podía ver televisión y que actualmente funciona. O sea, yo le pongo pilas y veo canal TV Nacional. Ah, ¿sí? Sí, o sea, acá. capta señal abierta. pues. Señal abierta, no como de repente ¿no? Que pues teníamos que tener, pues, no sé, según Omar todavía funciona en provincia, pero actualmente si lo conecto, Trabaja normal. Normal, sí. Y luego pasamos por este lado y bueno, tienes acá tu Virtual Boy. La Virtual Boy, pues, la poderosa. Que hoy en día se está volviendo escasa, pues. La ¿no? poco valorada, Ah, sí, ajá. pues de acá me gustó. Mira, a decir verdad, yo lo he jugado. Vuelvo, repito, yo sí juego todo. Pero es un dolor de cabeza, ¿ah? Mira, eso justamente quería llegar. A mí no me ha pasado nada de eso. Mm. Yo le juego su Mario Tennis y le he dado. No he pasado todo el juego completo. Porque pues ya me aburrí del juego, de hecho. No es bacán al comienzo, pero luego ya como que pierdes. Porque se repite, ¿no? No está. Pero es un poco incómodo jugar en esa consola. Es pero- incómodo, Ajá, sí, claro. es incómodo. Pero no me ha pasado nada de dolor de cabeza. Por ejemplo, a mí no. Man, ya. Y luego, mira, por acá tienes tu GameCube con el Game Boy Player también, Sí, de la Game Boy y su Advance. pantallita. Y su pantalla, ¿no? Y su cablecito para la Game Boy. Sí, claro, ahí está, ¿no? Por acá tienes tu Donkey. Y luego por acá, miren mis amigos, vamos a pasar su colección de Game Boy. Miren, acá tiene varias Game Boy Advance SP. Miren. Luego por acá tiene la Game Boy Pocket, ¿no? Aquí tienes pues el adaptador de luz para la Game Boy clásica, pues, Esta ¿no? es la clásica, Sí. pero se transformaba, pero Claro, porque pues era un problema, pues la Game Boy no tenía luz, pues, ¿no? Sí, de hecho es la que yo tenía de chibolo, era esta de acá. Este mismo color, era la clásica, entonces tú agarrabas, conectabas y transformabas, pues. Sí, así, y le ¿no? daba luz y podía jugar en las noches. Le podías, o sea, levantabas acá y se levantaban 2 foquitos y podías jugar. Jugar en ¿no? la noche. Jugar en la noche. Sí, mira. Y tienes también tu Game Boy Color con la cámara. Sí, Tu- las camaritas de Game Boy. Sí, tu Game Boy Advance, ¿no? De hecho aquí hay uno que es el Mini Classic. Ujú. De acá que es de Mario. A este le falta un llaverito acá, ¿no? Ujú. Pero era una consola pues sencilla que venía de Zelda, uno de Mario Kart. Para jugar, pues, para ¿no? poder Sí, jugar. claro. Como los Game Watch. Sí, y luego por acá pues tienes tu Game Boy Light. Este ¿no? es de Japón, Sí, única ese- en Japón. mm. Salió el mismo, en el fecha de lanzamiento, igual que la Game Boy Color, ¿no? Algo que me estoy dando cuenta es de que coleccionas bastante japonés, ¿no? Japón, periféricos. Ujú. En consolas, lo que encuentre. Por ejemplo, Ujú. esta también es de la edición Pokémon. Y Sí. esta es la Light. Creo que esta es la que más trabajo me ha costado porque la he visto, pero no la he visto en este estado, ¿no? Este Claro. estado se puede ver inclusive su sticker, su Sí, número claro. de serie y todo eso. Es, digamos, Y esta de acá, complicado. la de Pokémon. Esta se la compré a Omar, de GameZone. Esta creo que la trajo de México. Sí, claro, ya me acordé, pues. Esta se la compré. Sí, que hubo una controversia por esa Game Boy, pero es la Sí, original, sí, ¿ah? es la original. Sí, es Yo la también original. me puse a buscar porque pues no, Sí. no está de más, ¿no? A veces uno se equivoca y todo Sí, eso. claro, no, pero sí, es la original, ¿no? Es un poco complicado. Y bueno, ha venido desde México, o sea, Sí, esa Game Boy. sí, se ha quedado sí, acá. Sí, y si seguimos pasando por acá, miren, hay más Game Boy. Bueno, tienes ahí tu Game Boy clásica. Tienes otra aquí, pues, ¿no? Sí, esta es la amarilla, Ujú. esta es la clásica, esta es la transparente. Oye, qué bonita esa, a ver, ¿la puedes mostrar? Esta ¿No? de acá, mira. Sí, miren.
Esta es la transparente. Porque La normalmente es, la que siempre vemos es la Game Boy Color, una que es transparente, pues, pero esta es la No, clásica. esta es la clásica. Me falta la de color negro, de hecho también tengo que la busco. Tampoco escasa también. Sí, y tienes ahí también la impresora, pues, Sí, ¿no? Y la cámara. Tengo ¿no? 2 impresoras en caja. Esta es una que lo he sacado de su caja. Y este de aquí es la Pocket Camera. Este es también curioso porque este es la Clear Purple, la que salió también solo en Japón. Tienes tus jueguitos. Este es el Sí, el de Pokémon. Es una que otra mochilita por acá. Este también es raro. Es un cargador portátil de la Game Boy Pocket. Que venía pues tipo lapicerito, ¿no? Ujú. Entonces agarrabas acá, esta es la batería supuestamente, agarras, sacabas acá y lo conectabas porque el Game Boy Pocket tenía esta entrada tipo Claro. punta. Ujú. Este sí es normal, el tipo jaboncito, ¿no? El tipo jaboncito y ese es el pad de más jugadores. Sí, pues para jugar los Pokémon, pues, ¿no? Claro. Los juegos de 4 jugadores. Sí, pues, y ahí ¿no? están estos son americanos, por ejemplo, los Pokémon son americanos, también tenemos el Pokémon Pinball, Mega Man, Sí. varias cositas por ahí. Y luego por acá pues tienes algunos juegos, tienes también la Game Boy Color, el Dance Revolution, Sí, ¿no? este salió Ajá. solamente en Japón. Sí. Solamente me gustó porque era un periférico que conectabas a la Game Boy Color y pues simulaba tu tapete, ¿no? Y jugabas. pero no, con los dedos, pues, con los ¿no? jugabas con los dedos. Así es. ¿No? Bueno, el jueguito de Pelé de Este es Atari, del ¿no? Atari, Del Atari, Dios, ¿no? Pelé. ¡Qué golazo! Casi que me ganan otra vez. Funcionando, tenemos jueguitos de PlayStation en americano y japo también. Sí, tienes ¿no? tu Final Fantasy. Este fue el último creo que compré, sellado, el Ujú. Final Fantasy 9 de la PlayStation 1, me encantó. Ese es americano. Y por acá también tienes los Parasite Eve, ¿no? Sí, también los Mega Man, los Biohazard. Tengo varios jueguitos ahí, ¿no? Ya vamos ahí aumentando la Sí, la tu colección. Nintendo DS en caja. Sí, acá tenemos, por ejemplo, pues, jueguitos en DS en caja, tenemos la DS en caja, esta Tu PlayStation PC One Sí. con pantalla, ¿no? con pantalla. Sí. Sí. Y por aquí arriba tienes pues tu bazooka, ¿no? También de La bazooka Super- de la Nintendo, acá tenemos la Family System en caja, Mm, aquí tenemos las congas. las congas De para, Donkey. para la GameCube también. Y por acá, mi brother Dabres, tienes tu juego, ¿no? Bueno, aquí una que otra cosita, el Zelda en caja. Zelda, tú eres bien fanático de Zelda, pues, Me ¿no? encanta, sí, es mi franquicia favorita. Tenemos juegos de Game Boy, juegos de la NES, juegos en Japo de la Super Famicom. Incluso tienes el jueguito ahí que lo confundían con el de los caballeros, pues, ¿no? Sí, sí, pero acá sí tengo que hacer un hincapié. Aquí me equivoqué, ¿ah? Yo agarraba y decía, este es el que todo el mundo confundía, ¿no? Ujú. Y no, este es el 2. Ese es el 2. Sí, me palteé, dije, no puede ser, ya está comprado. Pues de hecho no es, porque en el juego en el que confundíamos todo con el caballero. Era el 1. Era el 1 donde solamente aparecían las caritas. Y este sí es el único juego que tengo en caja de la Super Nintendo La Super original. Nintendo. Sí. El Street Fighter 2 Turbo, que es el que más me piden en los directos. Claro. En el que más sufro, pues, y aquí lo tenemos. Y yo no sabía, pues yo soy, como digo, estoy empezando, es que es complicado conseguirlo con esta cosita de acá, Sí, con el colgador. pues. con el colgador. Y bueno, pues me lo vendió un seguidor, eso es lo bueno también, pero me vendió un seguidor a un buen precio y pues accedí, ¿no? Ujú. Y hay más jueguitos por ahí. Sí, claro, tienes ahí tu Mario Land, el Supercampeones, este jueguito chévere también. Tienes también tu Pokémon azul, bueno, el Claro, Zelda. tengo Pokémones, varios Pokémon. Tengo este juego curioso también. Claro, miren, ahí está. Y tienes también pues el Super Mario Land, miren acá. Ah, sí, cajita, en ¿no? caja, el juego está por ahí. Bueno, tienes acá también el Mario Kart 64, los Supercampeones, ¿no? Sí, también tengo los También, Supercampeones. sobre todo el que más le gusta a la gente, que es este de aquí, pues, ¿no? Sí, el tres. clásico. Sí, el clásico de clásicos. Ahí está. A la gente no le gustó El tres. mucho este, ¿no? No, porque cambió creo que un poco la gráfica. Sí, a la gente no le gustó mucho Este es el que más marcó para todos, ¿no? Claro, ese es el clásico, Sí, lo pues, tienes ahí en su siempre, cajita, siempre ¿no? lo tengo ahí en su cajita. Sí, y luego por acá más abajo también tienes ahí el Supercampeones, el 1, ¿no? De Famicom. Sí, eso de acá me ha gustado. Sí, ese es el Gradius. El pues, Gradius, ¿no? sí. Lo he gran probado. juego, ¿ah? Este Gran de juego. aquí, el- Sí, el Yoshi. Mira, tienes el Dragon Ball Z, tienes el otro también. Una tortura para pasar este juego, ¿ah? Sí, claro. Ese Y tienes de aquí. el de los caballeros exclusivo también Sí. de Japón, ¿no? Los caballeros zodiacos. Tengo los adaptadores. Y algo me comentabas
Mira, ahí también tiene el Super Mario Bros. Algo me comentabas de este jueguito. ¿De cuál? Ah, ese. Sí. Claro, este jueguito de acá es curioso, realmente la gente no lo conoce, se llama pues la torre de Druaga. Es que aquí sacaron algunas mecánicas para el juego de The Legend of Zelda. Sobre todo si se puede ver, acá hay esa larvita que es clásico de The Legend of Zelda, de los enemigos. Sale primero en este juego antes que en el de Zelda. Y acá también los enemigos salen pues similares a lo que podemos encontrar en The Legend of Zelda. Fue una inspiración, de hecho, para el desarrollo del primer juego. Que acá lo tenemos. Bueno, fue inspiración para este juego de acá. El cartucho dorado. El cartucho dorado. Sí. También tiene juegos de PC. Y si pasamos por acá, tienes ahí tu pistola, pues el Lethal Enforcers de la Super Famicom, ¿no? Que se puede ese de acá es bacán. Le hice un videito, de la gente le gustó bastante ese juego, ¿no? Curioso porque la gente conoce normalmente la pistola de la NES, pero también había uno de la Super Nintendo. Sí, de la Super Nintendo. Y el juego me llamó mucho la atención, lo probamos, porque pasabas una escena como una película y ibas avanzando, ibas matando enemigos, ¿no? Claro, está bacán. Y luego, miren, por acá tienes... Justamente también tienes este accesorio. Este es bacán, este es el Pro Action Replay 3. Era un accesorio en la que tú conectabas tu juego de Game Boy y le podías insertar códigos o trucos. Es bacán. Como el Game Genie. Como el Game Genie. Por ejemplo, yo lo usé mucho con los Pokémon. Me puse así a jugar, puse mi cartucho y tenía pues plata infinita, ¿no? Y podía comprar un montón de accesorios o cositas en el juego. Es bacán. Y luego por acá pues tienes tu Game Boy Advance en caja. Sí, tengo el Game Boy Advance. Fantasy. Arcade, bueno, por acá tienes tu Nintendo 64, tu Atari. Y por acá, sí. Y acá está pues la GameCube naranja. La GameCube naranja con su Game Boy Player. Sí. Esta es la pistola de la PlayStation 1. Sí, la Gamecom. Y acá están tus juegos. Sí, de la Family Disc. Pues, sí, ¿no? De la Family. Este de acá. Coméntame qué juegos tienes ahí. Este es el Doki Doki Panic, el juego base de Super Mario Bros. 2. Esto me lo vendió el abuelo gamer. Sufrí para que me lo vendiera. Claro, pues porque en Japón el Mario 2 era uno parecido al 1, pues, ¿no? Claro, era este de aquí, que lo tenemos también por acá. Que es el de Lost Level en realidad. El de Lost Level. Acá también está Castlevania. Castlevania, mira. Estos son los Zeldas, de hecho no tienen la portada. Acá vamos a encontrar otro Doki Doki Panic. Que le cambiaron el personaje y le pusieron pues a Mario Bros. Y eso lo pasaron al americano. Así pues, ¿no? es. Sí. Acá está, este fue el original, el Mario Bros. 2 original, Bros. 2, que venía en disquete. Era un poco complicado de pasar, pues, ¿no? Sí, inclusive aquí hay un sellito que dice solo para superjugadores. ¿Qué? Entonces ya te avisaban, ¿no? Y creo era complicado, ¿no? Creo que Nintendo no optó por mandar esa idea a acá a América y pues ni modo. Agarraron y tenían que crear otro y chaparon los personajes del Doki Doki Panic con el personaje de Mario Bros. Y listo. Mario Bros. Se podía sacar cosas del piso, pues. Sí, por eso el Mario más raro, pues. Sí. Aquí también tenemos el Metroid. El Metroid, no, el 1, ¿no? El 1. Sí, qué genial. Ahí este de acá, que es el 3D Hot Rally de la Family Computer Disk System. Este juego se usaba con el lente 3D para poder, digamos, disfrutar mejor el gameplay, por así decirlo, ¿no? Es el único disquete que tengo que es de color distinto, ¿no? De color azul. Y mis dos joyitas, que lo tenemos pues acá al costado, estas son el logro, para mí, mi tesoro, ¿no? O sea, de hecho el abuelo me lo vendió, pero yo lo tengo así, bien bonito. ¿Por qué? Porque está completo. Los dos de Zelda, pues, los ¿no? dos de Zelda, sí. Para la Family. La gente cree que el Zelda salió para la NES, pero realmente este Zelda, según lo que he averiguado, salió únicamente y exclusivamente para esta consola primero. No digo que solamente para esta, sino primero salió para la Family Disk System. Que se podría decir pues de que el Zelda fue el primer RPG, pues, ¿no? Claro, aparte de eso, este juego tiene mejor música, ¿no? O sea, digamos, en el tema de musicalización del juego, en el disque se escucha mucho mejor que en el de la NES. Claro, mira.
Oye, que está muy bonito. Y acá pues tienes el guante. El guante, sí, el Power Glove. Sí, el Power Glove de la Nintendo. Lo probé también, lo jugué. Puedo decir que este sí para mí fue el periférico que no debió salir. Lo probé, es bacán, todo lo que quieras, pero en tiempo de jugabilidad... Sí, tiene tipo de retardo. Pues, sí, ¿no? 10-15 minutos y créeme que te aburres y no pasa nada. Bueno, acá tienes la 2DS, ¿no? Sí, de edición de caja, Mario Kart. edición de Mario Kart y el Donkey Kong Jr. El Donkey Kong. Este también fue genial poder jugarlo. ¿Cómo lo conseguiste, el Donkey Kong Jr.? Esto hice un cambio por todo el Atari más los juegos, lo cambié por otra consolita de mano, ¿no? Portátil. Claro. Bueno, tu Nintendo NES, y tienes la Nintendo NES en caja, ¿no? Sí, la Nintendo NES en caja. Y por acá pues tienes el robot, ¿no? Ahí está el robot, que ahí obviamente está fuera ya de la cajita, ¿no? Con su tele ahí, su pequeña Sony Trinitron. Esa me gustó, ¿ah? Sí. Conseguirla fue genial, es una Sony Trinitron de 9 pulgadas, japonesa. Y conseguirla en blanco también es... Sí, llama la atención. Sí, llama la atención y es raro conseguir. Sí, ahí con tu Super Famicom para que puedas jugar ahí Estaba probando la bazooka. Sí. Y acá está esta tele de Samsung de 2 parlantes. Genial, ¿ah? Sí, oye, está bacán, ¿ah? ¿Cómo la conseguiste, ah? Eso lo compré, sin mentirte, ayer. Eso me escribió un seguidor en TikTok y me mandó la foto. Yo creí que era una foto de Google. Y me dijo, no, la tengo en mi casa, si quieres se la vendo. Y se la compré. O sea, ese mismo día que me dijo, ese mismo día yo fui y se la compré. Es una Samsung modelo GX que, según estoy investigando, está muy escasa, casi no hay. Y pues tenerla acá es un golazo, pues, sí, ¿no? Claro. Tiene su botón para poderlo modo GX, en la cual pues te volvía gamer, ¿no? Y más un parlantote en sus 3 lados, ¿no? En la cual pues hacía que la experiencia sea mucho mejor. Y una de las cosas que me había llamado la atención de mi tío Dabres es su setup. Miren su setup, mis amigos. No es cualquier cosa. Miren, tiene ahí su enorme setup, ¿no? Y tienes tus 3 pantallas, ¿no? Dabres, uso 3 pantallas. Sí, ¿por qué 3 pantallas? A ver, no solamente hago pues directos, ¿no? Yo también hago contenido. De hecho, ahí está mi canal con tío Dabres. Lo uso para las ediciones. Pues acá edito, acá agarro material para la edición y aquí veo lo que voy editando, ¿no? El video. Entonces por eso uso 3 pantallas, ¿no? Y también te sirve para el streaming, pues, claro. ¿no? Una pantalla no te podría en la vida. O sea, más comodidad, 3 pantallas. Yo tengo 3 pantallas, esta es de 32, estas 2 son pues un poquito menos. Uso este micrófono que es un Hyper Quadcast S. Uso 2 webcam, que este es de Logitech. Es la StreamCam Plus, StreamCam Plus S. Es el último que ha salido. Y este es una Sony Alpha 6400 con un lente Sigma que me desenfoca toda la parte de atrás y me queda genial, ¿eh? Sí, claro, y ahí tienes un mando de Evo 360. Ese es el engreído para mis directos, ¿no? Uso el mando de Evo 360 con cable. Nada, no me gusta el inalámbrico, no me gusta para nada. ¿Y qué características tiene más o menos tu PC? O sea, es una Ryzen 7 de 16 de RAM, tiene disco sólido. Para que corran bien los juegos. Para que corran bien los juegos. Para básicamente la tarjeta es una básica, es una 1660 Super, ¿no? Y la cual me funciona muy bien para todo. Para todo, ¿no? Y esta es la famosa pizarrita. Pues, y esta es la famosa pizarrita donde pues en los directos la gente pues se agarra y manda su Yapetex, a cual estoy esperando al abuelo que no entre a chimear nomás. Lo quiero ver acá. Muy bien, tío Dabres, hoy hemos hecho ¿no? Un gran recorrido de tu colección, también de tu setup. Oye, es una de las cosas que me ha llamado bastante la atención. Así que les recomiendo que lo sigan al tío Dabres, ¿no? Tienes canal de YouTube. ¿En YouTube cómo estás? Como tu tío Dabres, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en las 4 redes, que las que manejo, como tu tío Dabres. Sería bacán pues que la gente, pues, si le gusta mi colección, mi contenido, pues me sigan, ¿no? Y si les gusta más de este tipo de videos visitando coleccionistas, pónganlo aquí en la caja de comentarios, mis amigos.
También aquí abajo en la caja de comentarios vamos a poner el link de sus redes sociales para que lo puedan seguir a mi tío David. Sería bacana. Así que ya saben, mis amigos, denle like, suscríbanse a su canal, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Recuerda que también estamos haciendo gameplays en la moradita, ya sabes, los sorteos los hago por ahí. También tenemos un Discord para poder charlar con la gente y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos, nos vemos, hasta luego y chao.